enfermedad como secuelas que pueden presentarse o por último de repente muerte en el mismo paciente si es que no se tratan a tiempo. Bien. Hay varias formas de poder clasificarlas. Una de ellas es de repente provocada, como les mencionaba, por la enfermedad tumoral, provocada por los tratamientos que se suelen dar, o la presencia de emergencias en pacientes que no necesariamente están con un cáncer, sino que también pueden estar presentando emergencias o de urgencias. Si las queremos clasificar, como les mencionaba, son varias formas de poder clasificarlas. Podemos clasificar de repente en cardiovasculares, en metabólicas, en neurológicas y en infecciosas. Bien, dentro de las que vamos a tocar son las que se llama enfermedad, pero vamos a ver un poco. Si queremos ver un poco de repente de biología, pues podemos dividir en también que requiere un tratamiento oportuno. Nuestra asociación de drogas antineoplásicas. Sabemos que las drogas antineoplásicas pues causan de repente no solamente problemas de efectos secundarios, sino que en la piel durante la infusión también a nivel de venitas va a producir problemas, reacciones alérgicas, fenómenos trombóticos que como ustedes han podido ver son muy frecuentes en los pacientes oncológicos, hemorrágicos, fracturas patológicas como desgaste de huesitos, obstrucción del vía respiratorio, ya sea por obstrucción, inflamación del tratamiento o por la misma tumoración y por último pues hasta problemas de paros cardiovasculares en pacientes en general, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es las urgencias cardiovasculares y dentro de ellas en la cabeza vamos a poder iniciar con lo que es un derrame pericárdico y lo que va a llevar a un posterior taponamiento cardíaco. Entonces se puede producir con una amenaza indirectamente del tumor en esta zona que puede causar el derrame. Los tipos de cáncer relacionados, pues los más frecuentes son pulmón, mama y los hematológicos como los linfomas precursores, dentro de las causas. Los síntomas que ocurren van a ser primero una acumulación progresiva y que puede llevar a un taponamiento con una alteración de la función de las cavidades cardíacas. También hay algunos tratamientos como la regular, tratamientos farmacológicos como la oxitocina que van a producir toxicidad y por ende alteración a nivel de lo que es pericardio y bueno. En la clínica podemos ver que la mayor parte van a ser asintomáticos de una evolución lenta, porque recordemos que poco a poco va a presentarse este evento, salvo que de repente se produzca un derrame masivo o algún tipo de hemorrágico que sea de manera brusca. La disnea es el síntoma que mayormente se va a encontrar en estos pacientes, hasta un 93%. El dolor también va a presentarse, es un síntoma característico, un dolor, una sensación de opresión acompañada con esta disnea. La tos también es un síntoma que se puede ver en este tipo de casos. Y como les mencionaba, también puede haber la persistencia de un derrame tumoral, junto con lo que va a ser un derrame pericardio. Y los signos, pues vamos a ver la taquicardia, los ritmos cardíacos disminuidos, las regulares distendidas, edema en extremidades, hepatomegalia, el pulso paradójico, taponamiento hay una disminución de lo que son presiones bajas, cianosis periférica, edema en general. Entonces, como les mencionaba, estos son de repente la trilogía más importante, disnea, dolor y tos. Y dentro de esto podemos ver lo que va a llevar definitivamente a un derrame cardiovascular, una modificación tubular, si estamos los que hemos apagado, el problema de hipotensión, pues estamos en un cuadro para poder hacer el diagnóstico, obviamente con la técnica y la semiología, nuestra semiología es importante, pero podemos diagnosticarlos con estos elementos.
cuando se va a ver resbalar sobre las válvulas con disminución justamente de la depresión y de la funcionalidad de las cavidades cardíacas y ya con alteración de su función. ¿Qué tratamiento se suele hacer? Se tiene que hacer un tratamiento bastante rápido. De hecho, la pericardiocentesis, la ecografía se puede de repente es más o menos brusco o más de una situación aguda. Se puede implementar de repente ya a nivel de sala lo que es una terapia para poder un drenaje, lo que es una ventana pericárdica. Podemos utilizar el mismo doxorubicina, la medicina para generar un efecto de pegar un poco a las paredes del pericardio para evitar la formación de más líquido pericárdico. Y como les mencionaba, también lo que va a ser la cirugía, si es que tenemos un poco de tiempo, es un derrame que se puede prevenir aquí. Haciendo un poquito en todo caso de un esquema de un algoritmo, pues tenemos a los pacientes asintomáticos que hay que ver si de repente esto puede empeorar, o sintomáticos. Si ya hay un taponamiento, pues en todo caso hay que empezar a hacer una periodontostomía o hacer una reposición de residuos líquidos, porque podemos ver que los pacientes malos necesitan necesariamente un drenaje. Y si son síntomas leves, también observarlo, porque como podemos ver son cuadros de lenta presentación. La pericardiocentesis, normalmente con una clínica de forma rápida, para poder sacar el líquido y generar un poquito de alivio justo en estos pacientitos. Puede ser para externados y externado o aguantar. Por ejemplo, es una descarga para poder lograr un tratamiento un poquito más rápido y completo. Se le deja luego al paciente un drenaje y se gira hasta poder de repente retirarlo, cuando estemos seguros que ya no va a haber este tipo de complicación. Y el uso de la biomedicina, como les mencionaba, justamente hace que se pongan justamente las dos membranitas del pericárdico, las dos paredcitas, para que puedan en todo caso ya evitar formación de más líquido pericárdico. La otra urgencia que vamos a ver, y de repente sí la van a ustedes también observar en lo que es clínica y definitivamente en un servicio de urgencia, pues son el síndrome de la vena cava superior. Si hacemos un poquito de anatomía, pues vemos justamente que la vena cava, lo que es el componente ácido, y depende mucho también de la localización para ver un poco la gravedad o no del cuadro de instalación de este tipo de patología. También vamos a ver que todas las venas en realidad, sobre todo la vena cava, pues son estructuras de paredes delgadas, y si estamos en un tórax, pues no van a tener de repente mucho tiempo de poder adaptarse si se presenta este tipo de complicación. Más o menos se presentan en los cuadros como linfomas, los más frecuentes que pueden producir este tipo de síntomas de cáncer de pulmón hasta un 81%, y sobre todo en las células pequeñas, y más si se presenta en un lado derecho por la compresión que se presenta. También mama, los tumores germinales, sarcomas, próstata, melanomas en menor proporción, pero el principal es cáncer de pulmón. Se van a asociar también a procesos trombóticos, por eso es importante determinar si es que hay o no hay una trombosis para iniciar un tratamiento coagulante, que también está dentro de todo lo que es el esquema de tratamiento. Y también es importante ver, ¿no?, si este paciente probablemente se ha sometido a un proceso de una colocación de catéter, pues también, ¿no?, puede ser que genere un hematoma y este hematoma genere un compromiso de compresión justamente a nivel de la vena cava y generar también un síndrome de vena cava superior, con todas las posibles causas. Como les mencionaba, no es una complicación extrínseca directamente, va a haber un aumento de lo que es la presión venosa cervical, va a haber un compromiso si se presenta por debajo del callado o no de lo que es la vena cava superior, y sabemos que de repente para que se llegue a eso tiene que ser en un punto específico, mayormente puede ser acá, a nivel de los ganglios que podrían aumentar, que es solamente la vena cava superior, o por debajo debido a de repente a también ganglios o que se hace una tumoración. ¿Y por qué tiene que ser en estos lugares? Porque si fuera en otros tendríamos todo lo que es el sistema colateral, ¿no?, lo que son la vena mamaria, las toracitas laterales, que evitarían de repente este proceso. Pero es en esta zona en donde se suele presentar esta complicación para presentarse justamente el síndrome de la condición. La clínica también es bastante similar si es que hacemos de repente una comparación con el anterior. Va a haber un 60% pueden debutar de esta forma, con disnea, ortopnea, que no tenían el otro cuadro, tos, disfagia, congestión cerebral, porque como recordemos anatómicamente estamos muy cerca de generar de repente una alteración a nivel de la circulación cerebral. Entonces esto va a generar lo que es congestión, y lo que va a producir de repente ya síntomas neurológicos. Pero en los signos vamos a ver el edema facial, que es característico. También a nivel de las extremidades vamos a poder ver las venas distendidas, la plétora en edema en lo que es en edema en esclavina, que también es bastante
esta zona del triángulo, que ahorita lo van a ver en la imagen, y también puede haber la presencia de un derrame pleural, como les mencionaba, sobre todo cuando es del lado derecho. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya el paciente está con totalmente ya un aumento de lo que es la vasculatura del repertorio torácico. En otras imágenes, en la mayoría de la literatura revisada, siempre la disnea y el edema van a ser los síntomas y signos principales. Y como les mencionaba, hay un edema generalizado en lo que es cuello, brazos y también aumento de lo que es la vascularidad. Se puede ver ahí nada más edema y irritación a nivel de las yugulares. Y ya este paciente, por ejemplo, aparte de este edema, pues estamos viendo también el compromiso a nivel respiratorio, por eso ya tiene un soporte respiratorio. Igual lo podemos clasificar dentro de la gravedad, en grados del 1 al 5, siendo el 1 pues es sintomático. Donde encontramos mayormente los pacientes que vamos a ver en emergencia está en un grado moderado, donde vemos el edema del cuello, la filtración funcional y ya la presencia de los síntomas mencionados anteriormente. Y puede llegar a su estado fatal, ¿no? Y el paciente llega con total confusión. Mientras más confusión o más alteraciones a nivel de lo que es la parte cerebral o neurológica se encuentre, pues obviamente vamos a tener más gravedad en eso. Los métodos diagnósticos muy similares al anterior. Los rayos X, como ustedes pueden ver acá, hay un aumento de masa, sobre todo a nivel superior. Con el PET-CT también podemos ver, ¿no? Que esto también va a ser una información. No es el examen de visión directamente, pero nos puede ayudar. Normalmente solicitamos una tomografía con examen de visión a veces, y sí nos permite de repente ver acá claramente una imagen que está comprimiendo la vena y alterando de repente a nivel todo lo que es el edema y los signos y síntomas que hemos visto anteriormente. La venografía también lo va a ver acá, justamente ven a la parte de la compresión y toda esta dilatación que se produce hacia la parte superior, justamente del edema. El tratamiento depende de la etiología, como les mencionaba, del estadio clínico, si es sintomático o no es sintomático. Lo importante es de repente durante todo esto, pues ver lo que va a ser el reposo, levantar un poco la cabeza y quitar oxígeno, como vimos en la imagen. Si es de urgencia, pues vamos a tener que utilizar diuréticos y corticoides, que es lo que describen hasta 4 miligramos cada 6 horas, que se ha visto que ayuda sobre todo cuando es una aglomeración de origen hematológico o linfomático con linfomas. También puede haberse una apertura directa con un stent. No es muy recomendado, ya es en casos como el ya de urgencia, en donde ya el paciente no pueda respirar directamente o haya algún compromiso mucho más notorio ya para la parte cerebral, donde se podrían hacer. Pero lo que sí se ha visto que en estos casos, iniciar un tratamiento de quimioterapia contra el agente biológico, ya sea cáncer de pulmón, va bastante mejor y asociado a radioterapia todavía con mucho mejor pronóstico. Lo de la anticoagulación que les mencionaba, ¿no? Si hay eventos trombóticos, pero no todos tienen que ser o no tienen que ser de repente pues, utilizando la anticoagulación, salvo que haya la trombosis, ¿no? Y si es que hubiera un mecanismo como el que mencionamos al inicio, pues retirarlo, porque va a ser de repente causante de muchos más otros signos. La sobrevida promedio va a ser unos 6 meses cuando se encuentra este tipo de patología, puede sobrevivir hasta 4 años con intervención directamente. El cáncer de pulmón, como les mencionaba, responde bastante bien cuando se inicia la quimioterapia, tiene un 93% de evidencia de buena respuesta. La radioterapia también, en una sola sesión, podemos encontrar hasta el 94% de alivio en unos 7 a 10 días después de haber iniciado el tratamiento. Se puede ver aquí la diferencia, hay una mejoría significativa. En el caso de células no pequeñas, también la quimioterapia es bastante eficiente junto con la radioterapia, no tan buena como el caso de células pequeñas, pero hay una buena respuesta. Pero esto sí puede volver a recurrir, sobre todo por la naturaleza del agente biológico. En el linfoma no Hodgkin o los linfomas, pues también la quimioterapia primaria, la radioterapia de consolidación también en una sola sesión, y encontramos acá también el alivio más o menos a las 2 semanas, con una respuesta completa casi del 81%. Son de las tumoraciones que responden adecuadamente al tratamiento, a diferencia de repente de las demás. Pero también hay una recaída frecuente, porque son tumoraciones que van creciendo si no aplicamos directamente el tratamiento. Pueden haber causas no malignas, obviamente, pues un granuloma, una trombosis, como les mencionaba, y el uso de las anticoagulantes orales o lo que son derivados de la heparina también va a ser muy limitado. Ahora, ¿qué es importante? El mesotelioma, que también podría producir un síndrome de vena cava superior, no va a responder al stent como en los otros casos que también se han visto. Parte del tratamiento, entonces, como mencionaba, radioterapia, se ha visto que tiene una buena respuesta.
Pasa, por favor. Pasa. Vamos a tener que diferenciar, como en clases, en las prácticas hemos estado diferenciando si es un tratamiento paliativo o curativo también, ¿no? Sobre todo si es que tenemos también una buena respuesta. Y mayormente estas son las dosis que se suelen utilizar en lo que es radioterapia. Con respecto a la cirugía, pues habría que ver también si es que la damos y también si vamos a tener una buena respuesta. Si es de una etiología benigna, por ejemplo, como una hemorragia, pues también no se puede operar en realidad el coágulo. Si es una maligna refractaria, también veremos si es que hay un tratamiento o no, si hay un proceso de consolidación o si la trimosis mejora o no mejora, también son importantes. En ese caso, sí utilizar la cirugía, no solamente radioterapia. Vemos más o menos acá, como les mencionaba, el tiempo de respuesta cuando tenemos con la radioterapia, con la quimioterapia y con el tratamiento de repente combinado, que justo los dos, como mencionábamos, van bastante bien con una buena respuesta. Si hacemos el algoritmo, entonces tenemos la obstrucción de vena cava superior, si es maligna, obviamente planteamos toda la utilización de anestesia, no se conoce el diagnóstico, porque como les mencioné al inicio, no siempre tenemos de repente la respuesta o el diagnóstico. Vemos que muchos de esos pacientes debutan con un síndrome de vena cava superior, entonces podemos aprovechar ahí para poder solicitar una biopsia y de tomar la determinación del tratamiento de esos pacientes. Una consulta, ¿en qué caso está indicado este? Mayormente en todo caso en los cánceres de células pequeñas, por ejemplo, no pequeñas, que tienen buen pronóstico, que tenemos un tiempo de sobrevida. La mayor parte de esto es ver el tiempo de sobrevida, como les mencionaba al inicio. Si tenemos un tiempo de sobrevida más de 6 a 1 año, podemos utilizar esto. Si no es un tiempo menor, si es un paciente, lo tratamos ya como una parte paliativa, mejorando síntomas. Puede ser con la radioterapia, en una sesión, o de repente ya como tratamiento completo, con buena respuesta. ¿Alguna otra consulta está ahí? ¿Están todos bien? ¿Están despiertos? ¿Sí? Levanten la manita si se están moviendo para refrescarnos el proceso un poquito. Sí, son temas un poquito pero están interesantes, así que sigamos. La urgencia neurológica, el otro que les quería hacer era, ya pasando de repente a la parte neurológica, que es también muy importante, y que vamos a ver un caso acá de lo que es el síndrome de compresión medular. Lo van a ver en su práctica, lo van a ver en sus urgencias, lo van a ver en la mayor parte de repente de los pacientitos, que es un síndrome bastante común y justo depende de la época del tratamiento que nosotros utilicemos para poder generar que tenga una reversibilidad de este síndrome. Si vemos acá, por ejemplo, del 2.5 al 6% se va a producir una compresión medular. Es un evento mecánico que compromete la zona epidural, generando todo este cuadro de alteraciones a nivel muscular, motora y sensítica. El pronóstico va a disminuir de acuerdo con lo que la de sobrevivencia. Va a haber una compresión mecánica, que es lo que vemos, y ahorita vamos a explicar un poquito lo que es la fisiopatología para poder entender. En el 80% de los casos, pues se va a generar solamente con dolor, uno de los síntomas iniciales. Si queremos dividirlo por edades o grupos etarios, en los adultos, los cánceres que mayormente van a producir este tipo de síndrome de compresión medular son estos: a la cabeza, próstata. Y en los pequeños, pues vamos a ver a neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, los sarcomas primarios, que son menos comunes. Es un poco más difícil ver en niños este síndrome, pero lo hay. Si queremos acá, por ejemplo, ver anatómicamente, el 10%, menos del 10% se suele presentar en esta zona cervical, en lo que es la parte de la columna cervical. La mayor parte de los casos se presentan a nivel de lo que es la columna dorsal, un poquito lumbar. 20% a nivel de la columna lumbar y menos del 10% también a nivel de la zona sacra. Obviamente, pues también anatómicamente sabemos más o menos a dónde va a llegar lo que es justamente la médula. Y vemos que las principales, pues acá son próstata, mama y, como les mencionaba en el anterior, la fisiopatología, como les mencionaba, hay una disimulación hematógena justamente de los cuerpos vertebrales, en donde la tumoración comienza acá y va a comprimir, va a alterar un poco lo que es el canal a nivel de la médula, y va a producirse desde una incisión directa por la tumoración o a nivel de lo que es la alteración justamente de toda la columna, de todo el canal raquídeo. Vemos que hay una compresión justamente de los venas, va a haber una liberación de interleuquinas y prostaglandinas, va a generarse un edema vasogénico. Esto va a llevar a lo que son déficits neurológicos y que puede ver, si le damos tratamiento, esto ya lo vamos a ir tocando un poco, puede recuperarse. Si ya se produce este edema, ya hay una isquemia y ya empezamos con síntomas neurológicos, si no los tratamos, podemos llegar de repente ya a un daño permanente, con toda la liberación de citocinas, ácidos en general, que podría generar de repente ya una situación irreversible. La clínica, como
tiene el paciente, con un tiempo de duración más o menos de 2 meses. Siempre que le tenga un paciente con las patologías anteriores, pues pregunte, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado con el dolor? Esto es más o menos la media. Es un dolor local, mecánico, puede ser de repente bilateral o lateral a nivel de los miembros, va a producirse una disfunción motora hasta el 85% con debilidad como primer síntoma. La debilidad de los miembros inferiores es algo que tenemos que prestar atención. Si nos dice que hay dolor y está presentando debilidad, pues puede ser que este paciente ya esté encaminado a ser un problema ya de una lesión irreversible si no es tratada bien. Normalmente puede presentarse en un 3% de los debut. Hay un porcentaje también que va a llegar sin ningún diagnóstico con esta sintomatología y podemos en todo caso aprovechar para solicitar algún tipo de estudios para determinar cuál puede ser la posible causa. La disfunción sensorial también está hasta en un 90% y va a ir primero de los niveles de sensibilidad, reflejos y la zona radicular donde el paciente ya no siente absolutamente nada por debajo del punto donde ha sido o se realiza en todo caso la presencia de la compresión. Y todo esto va a generar una disfunción autonómica en el paciente. Si es agudo, pues puede haber una parálisis flácida y la ausencia de los reflejos. Y si es crónico, pues esto va a ser una parálisis espástica y los reflejos van a estar hiperactivos. Mayormente lo que vamos a ver nosotros es este tipo. Lo crónico es un poquito más cuando ya la lesión crece directamente en el huesito. ¿Hay alguna forma en la clínica de diferenciarlo de una discopatía? Digamos que hay una afectación neumonal. Si es que yo lo veo solamente con la clínica, no, porque si tú le haces el punto de la es prácticamente así. Tendrías que hacer un poquito de historia. En el caso de un paciente de BUP, por ejemplo, que no encuentres que solamente sea dolor, le tenemos que pedir exámenes. Pero así no más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico justamente? Con los rayos X, pues vamos a ver lesiones acá osteolíticas. Podemos solicitar una gammagrafía. No es el examen de elección, pero más o menos para que puedan ver ustedes cómo se va a ver una imagen con imágenes blásticas en una gammagrafía. Esto más oscurito son las zonas de captación, son múltiples en este caso. Y con una tomografía también podemos ver un poco la destrucción del huesito y la parte de la comprensión. Estos son los exámenes que podemos solicitar. Si queremos pedir un examen o el famoso cuál estándar para que nos diga directamente cuál es el diagnóstico en un paciente que tenga sospecha, por ejemplo, no le pidas tanto de frente, solicítale una resonancia. Aquí sí se ve la alteración de lo que es el canal medular y en este caso ya hay un crecimiento y destrucción de la vena. Entonces, esto sí, mayormente pues tenemos una sensibilidad de un 93% y una especificidad casi del 97% para hacer el diagnóstico, en este caso, de un síndrome de compresión anular. Entonces, igual, si el tratamiento, como lo vemos, ya para que llegue a huesito, obviamente ya es un tratamiento paliativo, ya no vamos a poder de repente dar un tratamiento con intenciones curativas. Si es que ese nivel de canal podría ser, pero aquí estamos hablando de un compromiso un poco más grande, ya no solamente está localizado como la mayoría de los otros de repente tumoraciones o complicaciones. Y si es paliativo, pues obviamente lo que tenemos que hacer es aliviar el dolor, tratar de mantener la estabilidad de la columna y la preservación de la función neurológica, porque como les mencionaba, cuando ya avanza la parte neurológica sensitiva, es un poco más difícil llegar a una reversibilidad. Entonces, el tratamiento médico son los corticoides, aproximadamente es una dosis de carga de 10 miligramos por 100, en algunos casos se puede llegar a dosis de 96 a 100 miligramos de dexametasona de una sola, y luego se puede ir reduciendo gradualmente en dosis de 8 cada 8 o de repente de 4 cada 6, dependiendo un poco del cuadro. Se puede utilizar radioterapia también de forma oportuna, más o menos son 10 fracciones, de 5 a 10 fracciones también, para poder evitar que en todo caso el daño siga permanente y siga en todo caso creciendo, genere dilatación o genere un evento irreversible en este caso. Y la cirugía también. Ahora, ¿en qué caso se puede utilizar? La mayoría de nosotros utilizamos a estos dos. ¿Por qué? Porque ya es un paciente que vamos a tratar de aliviar y preservar la función. La cirugía es en el caso de que, por ejemplo, sea una lesión del BUC, el paciente tenga un buen estatus y se puede dar un poquito, o se puede dar una estabilidad a nivel de lo que es con el tratamiento quirúrgico. No es la primera elección porque la mayor parte de nuestros pacientes van a llegar con las imágenes, como han visto, totalmente tomada la mente, totalmente tomada las vértebras, pero sí se puede hacer. No lo hacemos acá, sé que en otros países sí lo llegan a hacer, porque cuentan con de repente la utilidad de utilizar placas estabilizadoras para evitar que haya mucho más daño. Pero no es un tratamiento, como les mencionaba, muy directo porque el mismo huesito no permite, es un huesito que está totalmente alterado, destruido, muy débil para poder de repente soportar. Si está en estadio suficiente,
podemos hacer. Entonces, el tratamiento médico, como les mencionaba, puede ser la quimioterapia, no es la primera opción. Hay un pronóstico un poquito de repente interesante. Más que de repente la quimio, podemos hablar de la parte hormonal en un paciente con prostatimama, como hemos visto de los casos principales o de los agentes etiológicos principales. El corticoide sí, a toda carga, como les mencionaba, hasta 100 miligramos de dexametasona y luego pasar a 6 cada 8, 8 cada 8, o en realidad 4 cada 6 y ir bajando paulatinamente, por lo menos hasta que tengamos el estudio de medicina inicial de la resonancia. Y se puede ir reduciendo aproximadamente 3 a cada 4 días y no mantener dosis altas porque sabemos que los corticoides van a generar otro tipo de complicaciones en el paciente. Entonces, en ese caso sí tenemos que ir bajando gradualmente y podría permanecer con una dosis pequeñita hasta poder suspenderla totalmente, después justamente de los tratamientos. Los glifosfonatos también van a ayudar a que se evite justamente la reabsorción ósea en estos pacientitos, como que va a frenar un poco también la actividad de la lesión. Y los analgésicos según la escala de valores, ¿no? Si el paciente está con mucho dolor, pues llevamos hasta los opioides ya de recuperación, desde la morfina, empezando por el tramal, lo que es la codeína y la morfina en estos casos para aliviar dolor, que como les mencioné es uno de los síntomas principales en este paciente. Entonces, ante un síndrome de compresión medular o una compresión medular, vamos a tener la sospecha clínica que les mencionaba, vamos a explorar la parte de la neurológica, vamos a ver la presencia con la resonancia la presencia de las lesiones con una radiografía simple con la resonancia para poder iniciar en todo caso lo que son corticoides de altas dosis. Y si es que de repente todavía no hay signos neurológicos estables o síntomas neurológicos, utilizar también lo que es la resonancia diferida. Iniciar primero lo que es el tratamiento corticoide y luego asignar, para evitar que justamente llegue un deterioro irreversible. Y en algunos casos, pues, se puede contactar con la neurocirugía, como les mencionaba, para poder hacer tratamiento quirúrgico o iniciar el tratamiento de radioterapia, que lo ideal es hacerlo de repente en las primeras 48 a 72 horas. Si queremos hablar del pronóstico, entonces mayormente podemos hablar de un tiempo de sobrevida global de 3 a 6 meses, sin un tratamiento, sin ninguna intervención. El pronóstico también depende del estado, en qué estado este pacientito pre-tratamiento, ¿no? Si es un paciente que ya está en paliativo o en el estadio 4, pues también va a depender mucho del tratamiento que le vamos a dar. Y esto va a generar de repente ya algún tipo de déficit motor de acuerdo al factor predictivo. Si va a ser un 80% de déficit leve, 50% y un 5% pueden quedar con psicomotor totalmente parapléjicos. Depende mucho todo esto para ver si el paciente va a poder recuperarse o de repente llegar a hacer algunas de sus actividades nuevamente sobre. Esta rápida progresión depende mucho, como les mencionaba, en todo caso del tiempo de instalación del tratamiento que nosotros hagamos. Entonces, síndrome de compresión medular, tiempo. Menos de 48 horas es lo que se tiene que tratar de dar el tratamiento y tratar de conseguir que le den una retirada para evitar un síntoma irreversible, como es la paraplegia en nuestros pacientes. Otra de las urgencias neurológicas que vamos a tratar pues, es la hipertensión endocrinal maligna, que también se presenta en estos pacientes, mayormente por metástasis, que es lo que vamos a ver. Metástasis del cerebro por tumores, ya sea cerebrales o tumores primarios, como les mencionaba. Y dentro de estos tumores primarios tenemos a los del sistema nervioso primario, el pulmón, mama, melanoma, que todos llegan por vía hematógena. También se produce un edema vasogénico que va a generar justamente una disminución de la barrera hematoencefálica y la generación de los síntomas que los vamos a ir mencionando. Llegando de repente ya un edema, aumento de la presión y por bien brevemente, si es que no se tarda tiempo, de la muerte del paciente. Entonces, la mayor parte de estos pacientes son por METs. En los pacientes adultos, como les mencionaba, pulmón y melanoma en la cabeza. Y dentro de ellos también sigue melanoma, rectal, carcinoma y un cáncer de células papilares, tiroides papilar, que van a producir mayormente hemorragia intratumoral. En los niños también se va a producir hemorragia intratumoral, pero sobre todo por estos 3 tipos. Sarcoma de Ewing, que es a la cabeza, el radiomiosarcoma y melanoma en menor proporción. Y si hablamos de los primarios directamente, tenemos a los subependimarios como el astrocitoma, linfomas, subependimomas, lenfiomas, que van a generar de repente todos estos cuadros de hipertensión endocrina. Mayormente la fisiopatología, pues como vamos a ver, es un aumento de la presión intracerebral casi en 15 milímetros de mercurio. Las metástasis cerebrales, si son muy grandes, van a llegar a la parte de la hemorragia, como les mencionaba en la diapositiva, y van a presentar también trastornos de coagulación en estos pacientes. Si es que también nos resulta de repente problemas de infección. El cerebro más o menos son 1400 mililitros, la
justamente en este equilibrio, pues se va a producir el aumento de la presión intracerebral y la génesis de todos los síntomas que vamos a ir mencionando. Depende mucho justamente de estos. Cualquier desbalance en esta alteración de estos tres pilares, masa cerebral, líquido cefalorraquídeo y lo que es el volumen sanguíneo, pues va a generar toda la presencia de la alteración justamente de este cuadro de alteración intracraneal. Vamos a ver mecanismos compensatorios que pueden hacer que se disminuya justamente la capacidad de expansión cerebral, porque es una estructura sólida que no va a permitir de repente justamente resolver, como en el caso por ejemplo de la vena cava, que permitía de repente pues con el edema generar un poquito de espacio. Va a haber un edema cerebral, va a haber una falla de los mecanismos de autorregulación, justamente de la alteración de estos tres pilares, una cascada de vasodilatación, un edema cerebral incluso, y esto va a generar isquemia y por ende pues la muerte de nuestra eliminación directamente. Mayormente si vemos ya que hay un aumento de la presión intracraneal de 40 a 50, pues el daño también va a ser irreversible. Como les mencionaba, esto es un poquito más resumido, ¿no? Aumenta la presión intracerebral, va a disminuir la presión de perfusión cerebral, va a haber hipoxia, va a generar isquemia, va a aumentar lactato, CO2, va a producir vasodilatación, todos estos factores, más edema cerebral, va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral, va a generar la resistencia vascular cerebral y va a generar aumento de la presión. Se hace un círculo, ¿listo? Hasta que si no lo controlamos de repente, pues va a llegar al desenlace. Entre los síntomas principales, pues el 50% va a debutar con cefalea, una cefalea no antes conocida. El paciente dice que es una cefalea que nunca la ha sentido. Pueden haber alteraciones de la conciencia, más o menos en un tercio de sus pacientes, náuseas, somnolencia, coma, mareos en general. Y vómitos, dentro de los signos, los vómitos que a veces pueden ser explosivos, puede haber edema de papila, convulsiones, deterioros neurológicos, cognitivos y también de las funciones endocrinas, al haber de repente ya otros signos en estos pacientitos. Como les mencionaba, pues va a producir la entrada de hipertensión intracraneal, lo que es cefalea, vómitos, edema papilar en estos casos, ¿no? Ya hablando de un síndrome de hipertensión. En la clínica también van a haber alteraciones del botón respiratorio, puede haber hipertensión hereditaria con mecanismos compensatorios, que es el ritmo de Cushing. Todo esto va a generar, como les mencionaba, pues desde convulsiones, deterioros progresivos hasta alteraciones a nivel de la... Esto de acá es como que un pseudotumor, no está dentro de repente de la misma clínica, pero lo puede mencionar el paciente, cuando tenga sobre todo cefaleas nocturnas y aumenten estas cefaleas con la maniobra de Valsalva. Algo nos está diciendo ahí que podría presentarse, por eso se le llama un pseudotumor, que solamente son los síntomas de un paciente que tiene un cáncer, que tenga alguna inflamación a nivel cerebral. El diagnóstico directamente va a ser con tomografía, como ustedes ven acá, o con la resonancia, que también es el constante. Y como en todo síndrome de hipertensión no se recomienda, primero imagen. Si vemos que de repente es una alteración que no tenemos un diagnóstico como una infección, por ejemplo, que esté generando, pues obviamente sí podríamos hacerle la punción, pero si es una tumoración detectada por cualquiera de estos medios, podemos generar de repente un evento o un efecto de lo que es una herniación en este paciente. Estos que ustedes ven acá son tumores mayormente primarios, cerebrales. Una imagen metastásica se ve así, con edemas circunscritos, y mayormente son unos, son varios más pequeños. Entonces también desde la forma de la presentación en las imágenes podemos determinar si son metastásicas o son primarias. El tratamiento es básicamente lo que va a ser elevación, si es que hay fiebre, ya sea por la infección o otro síntoma, también tratarlo. Lo ideal es dar corticoides nuevamente a la cabeza hasta 100 miligramos de una sola dosis y ir bajando progresivamente. El manitol juega un papel importante también, aproximadamente de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso en una primera dosis y luego bajar hasta 0.25 a 5 gramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. Mayormente en este caso, en el caso de que sea un edema o una hipertensión endocraniana maligna, el manitol se recomienda hasta por 5 días. Si en esos 5 días no ha mejorado, suspéndalo porque no va a responder. Entonces, en otros casos sí se puede dar si no es de origen maligno, pero si es de origen maligno, hasta 5 días es lo que se recomienda, ir bajando progresivamente. Se tiene que revisar si es que el paciente, por ejemplo, ya hay un estado de donde está bajando un poco el CO2 con estudios de AGA, pues tratar de mantener un poquito que esté bajando para poder llegar a una intubación y mejorar mejor este valor. Puede darse el tratamiento anticonvulsivante no como profilaxis, sino que el paciente lo presenta. Y
y como hemos visto es un síntoma bastante frecuente. Antibióticos y bajar lo que es evitar sobre todo tipos de hipertensión, porque esto va a generar justamente alteración en los tres pilares que mencionamos anteriormente. ¿Sí? ¿Todo bien? Parte del tratamiento importante también, como los anteriores, es radioterapia a la cabeza, fuera del tratamiento médico que hemos visto. Cirugía en el caso de que se trate, por ejemplo, de algún tipo de emergencia, o sea, solamente una lesión. Si es solamente una lesión, la cirugía está recomendada, se llama metastasitomía y evita en todo caso posibles cuadros de edema cerebral por la lesión en general. Y lo que se está utilizando actualmente es la radiocirugía estereotáxica, que es a base de lo que es radioterapia, pues con un cuchillo que podría utilizarse para justamente eliminar la única lesión que podría estar generando esto, como las imágenes que le mencioné anteriormente cuando es metastasia. Si son varias lesiones o es muy grande, la radioterapia es bastante difícil. Entonces, las opciones de tratamiento vemos si la lesión es una sola, como acá les mencionaba, puede ser una resección quirúrgica, se le puede dar lo que es la radioterapia, ya sea sola o la radioterapia de repente combinada con el tratamiento. Si son de 2 a 4, pues solamente radioterapia. Y si son más de 4, solamente también radioterapia. Ya esta parte de acá ya no cuenta. Esto es lo que es la famosa radiocirugía que podría ser, ¿no? Si son 2 o 3 que están en zonas accesibles, pues lo ideal es de repente retirarlas. La quimioterapia depende mucho de la sensibilidad. Se puede dar, pero no todas van a responder de repente a la velocidad que queremos que actúe, pero sí está contemplado iniciar un tratamiento para la neoplasia en el caso de que se presente este tipo de patología justamente. Y podemos utilizar el bevacizumab. Recordemos que tienen que ser fármacos que atraviesen la barrera encefálica, no todos llegan a atravesarla. Entonces, utilizamos estos que son específicos. Tenemos los TKI, que es en el caso del cáncer renal, en el caso de las células no pequeñas, de la población de cáncer de pulmón, las células no pequeñas, pues el bevacizumab, el glotinib también en el caso de células no pequeñas, el apatinib en el caso de mama y el ipilimumab en el melanoma, que son fármacos de inmunoterapia para poder, tiene que pasar sobre todo la parte de la terapia de la barrera hepatoencefálica para que haga si el paciente estuviera recibiendo inmunoterapia, tendría que claro, en este momento, mire, imaginémonos que el paciente está tranquilo, recibiendo de repente un cáncer de mama, es lo más común y que de repente lo toman de manera. Es un paciente que está recibiendo su trastuzumab y su pertuzumab, en un estadio 4, que es un tratamiento específico antiácidos. Este paciente está recibiendo y de un momento a otro empieza a presentar cefalea. Entonces, la progresión en estos tratamientos también es creciente, está descrita. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues se suspende y se trata de urgencia, como en todos. Ya una vez que pase, solucionemos el problema con el corticoide, con la radioterapia, con la radioterapia de repente con radiocirugía, con el tratamiento específico, pues ahí reanudamos nuevamente. En este caso sí nos permite utilizar, o sea, nos permite reanudar. Tanto más se puede utilizar el paciente progresa no progresa porque la lesión se le va a hacer la misma, es una ANTIAR2 y la lesión es también de proteína 2, salvo que se biopsie, se demuestre que tiene otro tipo de. Mientras no se demuestre lo contrario, pasa el problema de la urgencia y se puede reanudar el tratamiento. Otras de las urgencias hemos tratado cardiovasculares, estamos tratando neurológicas, vienen las metabólicas, que también es un cuadro bastante severo y bastante frecuente. El síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral también es un conjunto de alteraciones metabólicas. Hay una liberación masiva de componentes celulares que salen al torrente sanguíneo y van a generar justamente estos dos cuadros. Aumento de lo que es urea, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Y todo esto va a generar de repente ya los daños y fallas renales que vamos a ver aquí. Si se presentan cualquiera de estos dos eventos, una hiperglicemia, una hipercalemia, cualquiera de estos dos anomalías en un mismo día, podemos llegar de repente ya a un síndrome de crisis. Entonces, primero, para que se produzca un síndrome de crisis tumoral, ahí tiene que ser un tumor que tenga un gran crecimiento. Puede ser un tumor de alto grado mitótico, como por ejemplo un sarcoma, los tumores neurogerminales. Mayormente los tumores sólidos, dentro de ellos son los que más frecuentemente pueden realizar un síndrome de crisis tumoral. Esta patología es exclusiva de lo que son las patologías hematológicas: leucemia, linfoma, linfoma de Burkitt, leucemia mieloide. ¿Por qué? Porque estamos hablando muchas veces de más de 100.000 leucocitos en la sangre, que con el tratamiento reaccionan rápidamente y liberan los eliminan, las lisan a las células y todo
torrente sanguíneo. Entonces, encontrar una oncología directamente es algo que sea un sarcoma muy grande, o los tumores criminales del testículo de ovario, pues sí son frecuentes en este caso. Entonces, antes de repente, cuando tenemos un paciente con una tumoración, ya les voy a explicar en el tratamiento, la hidratación es un punto importante. Y obviamente los hematólogos pues manejan mucho mejor esto porque es una patología muy frecuente por la gran cantidad de células y de lisis que va a producirse durante el tratamiento. Mayormente se produce a los 2 días hasta los 5 días después del tratamiento. Eso también quede claro, no es que le van a dar y al mes va a aparecer, no, es obviamente muy rápido. Va a depender mucho de la incidencia y la gravedad, y va a depender de qué, de la masa, como les mencionaba, del cáncer, de lo que es el potencial de las células tumorales. No todas las células son. Hay un tipo de sarcomas, por ejemplo, que no son quimiosensibles, que tienen otro tipo, reaccionan muy poco a la quimioterapia. Entonces, si es un tumor muy radio o quimiosensible, pues obviamente va a presentarse mucho más la presencia de esta crisis a nivel celular, las características del paciente, ¿no? Depende si es un paciente mayor, si es un paciente joven, si lo va a poder tolerar de repente, o el estado de repente basal del paciente. El tratamiento de apoyo que pueda recibir, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Los tratamientos del paciente en general. Entonces, los factores de riesgo para que se produzca este tipo de síndrome de lisis tumoral depende, como les mencionaba, un sólido, como el que les decía que va a ser en oncología, pues son de bajo riesgo, y mayormente acá lo que va a tener en cuenta es el hematológico. La carga tumoral va a ser más o menos de 10 centímetros de diámetro, tumoraciones bulkis, que se llama así, o más de 50.000 glóbulos blancos en una leucemia, o un DH mucho superior frente al valor normal. Cuando encontramos un DHL, que es un marcador inflamatorio, que tenga a subir más del doble o 2 veces de su límite normal, también es algo, nos está insinuando que podría este paciente realizar un síndrome de lisis tumoral. Entonces también depende, ¿no? Si infiltra médulas, si infiltra hígado, también vamos a ver que estas zonas van a llegar con mucha rapidez el quimioterapia y nos va a producir de repente este tipo de síndrome. Los linfomas, las leucemias, como les mencionaba, los tumores de proliferación rápida son los más susceptibles a este síndrome. Si queremos hacer, por ejemplo, los factores de riesgo, los vamos a dividir en bajos, intermedios y altos, dependiendo de la cantidad de células comprometidas. Por ejemplo, un alto en la leucemia linfoblástica aguda con más de 100.000, como les mencionaba, ocurre un aumento de DHL en mayor 2 veces su valor normal. Un linfoma Burkitt también, que son los que tienen mayormente este tipo de compromiso. Y dentro de los que vemos acá, los tumores sólidos, pues son factores de riesgo bajo para la presencia de un síndrome de lisis tumoral. También, tumores muy pequeñitos, pues tienen un riesgo bajo de realizar. A tumores de más de 1 kilo, pues también con mayor riesgo. Vemos acá la ruptura y toda la eliminación de las sustancias que las vamos a mencionar ahora. Les mencionaba justamente la edad, los pacientes ancianos que tienen mucha más probabilidad de realizar. De repente también tiene que ver acá la terapia, como les mencionaba, y si tiene o no tiene un estado, un compromiso renal previo, no es lo mismo en un pacientito que tenga un problema renal anterior o un paciente que esté en sus 5 de repente con para recibir un tratamiento. Entonces se van a producir todo esto que va a generar justamente alteraciones hasta la parte cardíaca. Como les mencionaba, el síndrome va a generar justamente alteraciones a nivel de lo que es el continuo celular, desde el DNA con las RNasas, liberación de adenina o guasina que van a generar santina, el ácido úrico y por último, este es un poco el mecanismo de acción, y esto no lo vamos a ver, pero bueno, el ácido úrico, la liberación de fosfatos a nivel sanguíneo, la liberación de potasios a nivel sanguíneo, la liberación de todo lo que son citoquinas que van a generar hipotensión e inflamación que van a generar una disfunción renal. A la larga, pues esto va a llegar a una acumulación y el síndrome de lisis tumoral. Si se logra hacer una excreción urinaria de todas estas sustancias, pues no va a haber un síndrome de lisis tumoral. Lo mismo, más o menos así para poder orientarlo, lo que va a producirse. Esto es como podemos encontrar los niveles de fósforo también. Igual la liberación masiva de potasio, fósforo, ácido úrico va a generar todo esto. Y las síntomas que obviamente vamos a ver en estos pacientes pues son náuseas, vómitos, parestesias, debilidad muscular, hiporreflexia, parálisis flácida, porque va a haber alteración de los componentes respiratorios, sobre todo en los músculos de respiración, y por último arritmias cardíacas. En la clínica, lo que vamos a tener justamente de los cuatro componentes que hemos visto, pues en hipercalía va a haber cambios en el electrocardiograma, arritmias, parestesias, debilidad muscular. La hiperfosfatemia y la hipocalcemia van a generar convulsiones, titanía, prolongación del bucle y arritmias. La hiperuricemia va a generar náuseas, emesis, fatiga, anemia, hematuria, oliguria. Y todo esto puede generar una falla renal aguda.
Las manifestaciones más graves se van a presentar, como les mencionaba, entre los 3 a 4 días después de la quimio, la inmuno o la radioterapia. No solamente la quimio, como les mencionaba, sino la radioterapia también. Hay que tener mucho cuidado con los cigarrillos, justamente una lesión bastante grande porque puede generar igualmente la lisis de las células y generar todo lo que es el síndrome de lisis tumoral. Dentro de la clínica, ya lo mencionamos, de acuerdo a la forma general de leucocalcemia, va a haber alteraciones y prolongaciones del QT que van a generar alteraciones de una taquicardia ventricular con muerte súbita y va a contribuir todo esto a una falla cardíaca con hipotensión arterial que les mencionaba y lo que es el shock cardiogénico, llegando a la muerte en este caso. Este es más o menos el pool de las cosas, de las sustancias que vamos a pedirle laboratorialmente, el hemograma para ver un poco la cantidad de glúcidos como les mencionaba, la creatinina, el sodio, potasio, calcio, cloro, ácido úrico, fósforo, gases arteriales, la deshidrogenasa, el ácido como hemos visto que es importante para determinar el factor IUNER en todo pacientito que ustedes ingresen. Obviamente con historia de una lesión grande o que esté en un tratamiento de quimioterapia. Entonces, para hacer el diagnóstico vamos a tener los criterios laboratoriales de Kite Bishop, en donde el ácido úrico tendríamos que encontrarlo por encima de los 8 miligramos o un aumento del 25% de su valor inicial. Obviamente esto se da en aquellos pacientes que ya están en quimio y antes de darle la quimio pues se les 12. Si encontramos que este paciente al día siguiente está aumentando, que aumenta en todo caso más de 25, ya nos está haciendo de alarma que algo puede estar sucediendo. El potasio más de 6 equivalentes o también aumento del 25 con respecto al basal. El fósforo más de 4.5 y el calcio más menos de 7 o también una disminución de menos de 25. Está bastante fácil de recordar. Y los criterios clínicos de Kite Bishop, pues tenemos que tener uno o más de los anteriores, más lo que es una arritmia cardíaca o muerte súbita, ya sea la presencia de convulsión y injuria renal, un aumento de creatinina de 0.3 con respecto a la basal, como les mencionaba, estos son pacientes que están hospitalizados previos a recibir el tratamiento, o 1.5 veces del límite superior normal, o la presencia de injuria también, ¿no? De 0.5 mililitros por kilo por hora durante las 6 primeras horas de tratamiento. Tenemos que garantizar que hay una buena diuresis y cuando esto esté fallando, pues también esta represión arterial no puede estar sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer con el tratamiento? Promover la expresión de esos productos que hemos visto en el primer cuadrito donde estaban justamente todos de dónde salía cada uno, prevenir y manejar la falla renal aguda con la buena hidratación y disminuir la producción de ácido úrico. Este es el pilar del tratamiento básicamente. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? De acuerdo al riesgo. Si es un riesgo bajo, pues una hidratación normal, podemos aumentar de repente a 1 o 2 litros por kilo. Si es un riesgo intermedio, hasta 2.5 o 3 litros por metro cuadrado por día en este paciente, y acá agregamos ya lo que es el allopurinol. Y si es alto, pues la hidratación más de 3 litros por metro cuadrado por día, más lo que es la rasburicasa o el allopurinol. No tenemos la rasburicasa, pero tenemos el allopurinol que se suele dar de repente 2 días antes porque tiene un mecanismo de acción de aproximadamente las 48 horas de iniciar. Y los diuréticos de asa como que podría darse o no podría darse siempre cuando sea un estadio o un riesgo bajo. El allopurinol y la rasburicasa, pues más o menos un poquito de cada uno. Como ven acá, el tiempo de vida más o menos el inicio del efecto son 2 días, por eso 2 días antes de que el paciente inicie se le puede iniciar ya teniendo las características del paciente y iniciar su tratamiento. Y la rasburicasa así más bien es de presentación y de tratamiento urgente. Si queremos ver un poquito de lo que es el mecanismo de acción, como les mencionaba, lo que vamos a hacer es evitar que las antinas se transformen en ácido úrico y esto a la vez llegue de repente a un problema renal. Aquí lo que va a hacer el allopurinol pues es para la santinoxidasa a nivel de glucosantina, evitar que se convierta y que no llegue a formarse el ácido úrico. Pero en el caso de la rasburicasa, en el caso de la rasburicasa ya actúa directamente sobre el ácido úrico que se ha ido formando de la degradación de todo el ADN de las células acidolizadas y la va a convertir en galantoína, que es una sustancia muy hidrosoluble que se la puede eliminar con la vía urinaria sin ningún problema. Como les mencionaba, el tratamiento establecido, hidratación. Si tenemos el allopurinol, pues se puede dar hasta 2 días antes o el primer día, como les mencionaba de inicio, y luego durante 5 a 7 días, igual a la rasburicasa, que no la tenemos, pero igual, en algún momento si la tenemos, pues utilizarla porque esta sí se utiliza el mismo día. Y lo que hay que tratar es bajar los niveles de potasio con lo que es hidratación, se le puede dar en todo caso insulina
10 unidades en 50 mililitros, en 100 mililitros de respuesta del 50%, bicarbonato de sodio, salbutamol, resinas para bajar lo que son los niveles de potasio, y de fósforo con lo que es el ácido, el hidróxido de aluminio, que se le puede dar de 50 a 150 miligramos por kilo por día. Como les mencionaba, hipocalemia con nebulizaciones, dextrosa con insulina, resinas de intercambio iónico, sulfato de poliestireno sódico, carbonato, para evitar la toxicidad cardíaca que se puede dar cuando yo tenga más de 7 mil equivalentes por litro. Lipofosfatemia con el hidróxido de aluminio que les mencionaba, y lipocalcemia, pues tratar la forma sintomática y se le puede dar también calcio hasta miligramos en dosis únicas y corregir los síntomas que mencionábamos, de problemas de tetania y problemas de convulsiones o trastornos cardíacos. ¿Por qué en el riesgo bajo se da diuréticos sin indicación preventiva de hidratación intensiva? Porque podemos generar, como no es un riesgo alto primero, en todo caso nosotros a veces utilizamos de frente los 3 litros por metro cuadrado, entonces para generar y forzar un poco la diuresis en ese riñoncito que todavía está sano. Entonces, más que todo como protección del riñón, porque tanto líquido puede también alterarse y vamos a generar taponamiento. Entonces, en ese momento forzamos solo en ese caso los diuréticos días. Furosemida puede ser unos 40 miligramos en una dosis única para ayudar a la diuresis y que también con eso pues mejoremos un poco la función renal, solo en ese caso. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Alguien se durmió? Todavía no, ya está. ¿Por qué esas metabólicas? Como les mencionaba, lisis tumoral y otro de los grandes cuadros que vemos es la hipercalcemia maligna. Es un síndrome clínico también con un aumento, al igual que la lisis había una hipercalcemia, en este caso también va a pasar cuando aumenta el calcio de forma también gradual, puede ser más de 10 miligramos por decilitro, siendo severo cuando es mayor de 14. Esos son más o menos los grados que se pueden presentar. Igual puede haber 3 mecanismos: por la destrucción local del hueso, el aumento de la función del osteoclasto y liberación de la citoquina. Una alteración hormonal por una sustancia parecida a la paratormona hasta un 80%. Este es el mecanismo principal en los estados de hipercalcemia en un paciente que tiene cáncer. Y este también va a producir aumento de lo que es el calcium con la hipercalcemia y sobre todo en los que son linfomas no Hodgkin, que va a ayudar a la formación de la vitamina D, que es la 1.25 de para poder hacer lo que son alteraciones en los linfocitos y los macrófagos para fortalecer o aumentar lo que es la liberación de calcio a nivel de torrente sanguíneo. Altas concentraciones de calcio va a generar lo que es la calcitonina, que va a inhibir la liberación de los huesos, y la hormona paratiroidea es la que libera, en todo caso, que salga el calcio a la sangre. Esto es la parte normal. En el caso del cáncer se produce una sustancia, como les decía, parecida a la paratormona, que va a generar que el osteoclasto siga, en todo caso, haciendo su reabsorción. Cuando llega un punto, normalmente nuestras hormonas tiroideas, o el paratiroideas, va a generar lo que es el cese justamente de la actividad a nivel del osteoclasto. En el cáncer esta situación esta sustancia va a generar que constantemente hay una reabsorción ósea, lo que va a generar que aumente justamente la liberación de calcio al torrente sanguíneo. Puede generarse otros síntomas como la fosfatemia, la hipocalemia, en general todas estas sustancias pueden estar aumentadas o disminuyendo dependiendo. Si queremos tener, por ejemplo, un hipertiroidismo primario y una hipercalcemia tumoral, son bastante parecidas, pero no sucede lo mismo. La fosfatemia, por ejemplo, está disminuida en un síndrome de hipertiroidismo, pero como hemos visto, a liberación de una tumoración o una hipercalcemia maligna o tumoral, en este caso, pues puede estar normal o disminuido. Y así, los diferentes otros componentes del efecto también están alterados. Nos puede ayudar para definir necesariamente si es por un problema de hipertiroidismo, para hipotiroidismo primario o una hipercalcemia tumoral. La clínica es también no es tan sugestiva. Puede haber síntomas inespecíficos, desde neurológicos, con letargia, digestivos como náuseas, anorexia, constipación, fatiga crónica, puede haber presencia de poliuria, polidipsia en general, ¿no? Todo esto también va a generar un estado de alteración en la parte renal. Entonces, todo esto va a generar en un paciente que tenga el calcio elevado, una neoplasia maligna, va a confirmar en todo caso que esto lo damos la corrección justamente de lo que es el calcio ionizado,
vamos a tomar o vamos a medir los niveles de paratormona. Si una paratormona está adecuadamente normal o alta, pues podría tratarse justamente de una hipercalcemia mediada por la paratormona, como lo mencionaba anteriormente. Pero si está baja o es indetectable, aquí tendríamos que usar justamente esta sustancia parecida a la paratormona. Si está normal, entonces puede ser otro tipo de causa y puede ser una enfermedad justamente a nivel de lo que es directamente con la función, como en el linfoma que les mencionaba que producía justamente esas sustancias y demás. Si es este aumento de esta sustancia parecida a la paratormona, pues va a generar hipercalcemia humoral y también va a generar lo que es el cuadro de la hipercalcemia anemia. Laboratorialmente vamos a medir el calcio iónico. Esta es la fórmula porque normalmente hay una parte que va pegada justamente a la luna para determinar cuál es el valor real. Podemos hacerlo también de diagnóstico no solamente laboratorial con testaje de calcio, sino también a nivel de imágenes, con rayos X, tomografía y alteraciones a nivel de lo que es el electrocardiograma. Podemos ver también acá que los tumores que mayormente tienen frecuencia o presencia de esta hipercalcemia pues son los del pulmón. El pulmón, como ustedes han visto, puede generar un montón de síndromes justamente relacionados. Mama, mieloma múltiple, las células más pequeñas, cáncer celular más pequeñas, el cáncer renal, melanoma también puede presentar. Todos estos tienen relación justamente con esta hormona parecida a la paratormona o esa sustancia parecida a la paratormona para poder generar justamente lo que es un síndrome de hipertensión de hipercalcemia maligna. Tratamiento de esto, hidratación. Acá sí damos en todo caso la furosemida porque como hemos visto tenemos que excretar el calcio, que es la sustancia que está acá aumentada, y utilizar los bisfosfonados. Los bisfosfonados ahorita les menciono cómo es. Este es el algoritmo más o menos para poder hacer, ¿no?, el tratamiento de acuerdo a lo que vamos a encontrar, pero todos van a llegar como parte terapéutica lo que es la reposición de líquidos. Y el soliodronato, que son los bisfosfonados. Este es un poco el mecanismo de acción de los bisfosfonados. Lo que va a hacer es justamente que hay una alteración a nivel de hueso, hay una mayor reabsorción ósea, y lo que van a hacer los bisfosfonados justamente es eliminar esta reabsorción, frenar un poco a la célula. Entonces van a evitar que justamente pues haya más reabsorción y más liberación. Uno de los fármacos que normalmente, como el ácido hialurónico, es el denosumab, que también va a evitar que haya una reabsorción ósea. Más o menos el sitio de acción de cada uno de ellos. Nosotros no utilizamos el denosumab, pero no es un mecanismo de inicio de primera opción, sino vamos con los bisfosfonados y lo que es el tratamiento de hidratación. Bien. Y por último, pero no menos importante, como diríamos, una de las urgencias que encontramos va a ser lo que es neutropenia febril. Neutropenia febril es un cuadro en donde hay una alteración justamente de todo el sistema defensivo, desde alteraciones en las barreras físicas, alteraciones en el nivel de inmunidad celular y humoral, y al nivel de todo lo que tenga que ver. Estos son factores para justamente que se pueda presentar o no se pueda presentar la neutropenia febril. Hay una respuesta humoral, no la vamos a tocar ahora porque está todo lo que son los TSH, los leucocitos, toda la alteración de las células plasmáticas, las células de memoria, los linfocitos B, los linfocitos C en general. También eso ya lo van a poder ustedes leer un poquito haciendo de repente la parte de la fisiología inicial, responsables de la célula innata y la célula adquirida. ¿Por qué es importante todo esto? Porque tenemos que situarnos en dónde se encuentra el neutrófilo, que tiene tanto funciones fagocíticas como funciones citotóxicas. A nivel de la activación de los fagocitos también, ¿no? Hay una alteración para todo lo que es la captación justamente de la célula del antígeno, va rodando, se adhiere y transmite para poder llegar a la zona donde está la injuria o infección. La neutropenia febril se va a producir por dos principales causas. Primero, cuando la quimioterapia va a generar justamente la disminución de los números de los neutrófilos, y ya sea por la alteración de la quimiotaxis, como hemos visto anteriormente, y de la fagocitosis. Entonces, aparte de que son neutrófilos que están escasos, pues van a tener alteración justo en sus funciones, no solamente es porque están bajitos, sino porque tampoco están funcionando adecuadamente. Y porque obviamente pues este paciente es muy probable que haya tenido también compromiso o ruptura de sus barreras cutáneo-mucosas, ¿no? Ya sea por la misma quimio, ya sea con catéteres, ya sea con la de la parte tumoral que esté de repente generando todo el cuadro para lo que es una neutropenia febril. Los síntomas que vamos a poder ver pues
fiebre, mayormente mencionan una cama oral de más de 38.3 grados centígrados o un estado febril con mayor a 38 que dure por lo menos una hora. Y la neutropenia clásicamente, que va entre valores que se presentan mayormente entre los 24 y 48 horas después del tratamiento. Esa es la fórmula para hallar lo que es el valor absoluto de neutrófilos, que es el número total por el porcentaje sobre 100, y vamos a determinar acá, de acuerdo a eso, a los grados, si es una neutropenia leve, moderada o severa. Mayormente donde se produce esta neutropenia febril es cuando es una neutropenia severa, con menos de 500 neutrófilos por cada. Durante la neutropenia febril, obviamente la fiebre está implicada, mayormente también, como les mencionaba, es una patología de neoplasias hematológicas directamente, porque obviamente las células hematológicas están comprometidas, pero mayormente nuestros pacientes lo podemos ver hasta en un 50% de presentación. No hay una etiología infecciosa, no es que el paciente de repente está malito, sino de que al momento de bajar las defensas pues se presentan las infecciones oportunistas más que todo, y la bacteriemia podemos encontrar a más o menos hasta el 25% cuando es una neutropenia muy prolongada o cuando es menor a 100 neutrófilos por mililitro. Los hongos raramente causan neutropenia, pero está dentro del esquema de tratamiento cuando ya pasan más de 7 días y a pesar del tratamiento antibiótico no ha habido una mejoría. Todo paciente con fiebre debe recibir un tratamiento antibiótico. Si este paciente llega con menos de 500 neutrófilos y con fiebre, no tenemos que esperar la confirmación de repente etiológica, sino iniciar un tratamiento antibiótico rápidamente. Hay una indicación en inmunología cuando ustedes noten por ahí, si es que ya no han notado, que dicen si hace fiebre, inmediatamente agrégale la medicación, porque tiene que actuarse de esa forma. La mortalidad es hasta un 75% si retrasamos este inicio justamente del inicio del tratamiento. Y normalmente el 50% no vamos a encontrar un foco. Como les mencionaba, el tratamiento es netamente empírico. Los gérmenes que mayormente están presentes pues son los gram positivos, gram negativos, muy poco los anaerobios, y las micosis profundas también pueden ser presentes, pero en menor grado. La localización puede ser pulmonar, tanto digestivo o piel, los tres principales puntos, pero eso no significa que puedan relacionar o realizar un tipo de infección en cualquier punto. Mayormente estos son los gram negativos patógenos implicados, se ve muy bien, y los gram positivos también implicados. Como podemos ver acá, mientras menos neutrófilos, mayor porcentaje de infección. Una neutropenia tenemos de alto riesgo si tenemos una neutropenia de más de 7 días de duración, y si estos 7 días el paciente está con menos de 100 células por mililitro después de una quimioterapia citotóxica, y esquemas quimioterápicos muy fuertes que van a generar esto. Entonces, en este caso, iniciar el tratamiento antibiótico lo más antes posible. Si este paciente asociado a todo esto tiene comorbilidades, pues hay que utilizar también síntomas o sintomáticos para poder sumarlos en todo caso al tratamiento empírico antibiótico. Y un bajo riesgo, pues vemos que de repente es una neutropenia esperada de 7 días de duración y no hay comorbilidades importantes. Como les mencionaba, todo paciente después de la quimio va a ser un grado de neutropenia, no necesariamente una neutropenia de repente severa, pero se espera en este caso y no se inicia un tratamiento, solo se vigila. Para poder nosotros llegar a este diagnóstico tenemos el índice de MAS, que justamente tiene que ver con la severidad, si hay no hay presencia de síntomas leves, moderados, hipotensión, y estaríamos hablando casi de un shock. Si no hay síntomas o comorbilidades agregadas como un EPOC, si es una tumoración sólida o hematológica, también va a ser importante. Si no hay deshidratación, si el paciente es menor de 60 años, pues todo esto nos va a dar un índice sumando todos estos factores que sometió al paciente a este pequeño interrogatorio y estudio de su historia para ver si es mayor o menor a 21, pues son pacientes de bajo riesgo y tienen mayormente un buen pronóstico. Los de alto riesgo, los que tienen un MAS de menor de 21, pues ya sea por criterios clínicos o de repente ya laboratoriales, pues tienen que ingresar necesariamente una hospitalización. Eso también nos dice que el paciente que llegue con la neutropenia, si está por encima de los 21, pues el tratamiento puede ser llevado en su casa. Y si es por debajo, obviamente tiene que estar hospitalizado el paciente. Ojo para poder definir cuál va a ser el tratamiento. Una vez que el paciente sea determinado que va a ser hospitalizado, en este caso pues tenemos que tomar las funciones constantemente para poder ver y estar vigilantes que no
shock para ver el tratamiento. Entonces, presión, hacer una buena anamnesis, una exploración física completa, como conversamos de repente en la parte práctica. A este paciente hay que revisarle desde la punta del pelito hasta la punta del pie. Como les mencionaba, los más grandes de repente son pulmón, vía digestiva, piel, pero no vaya a ser que de repente tenga una uñita o de repente tenga un columna a nivel de cuero cabelludo en general, que podrían ser los puntos de inicio de estas infecciones. Entonces hay que hacer exploraciones complementarias, tanto generales como específicas. Y dentro de ellas pues debemos incluir hemogramas, niveles de creatinina para ver la función renal, urea, igual lo que son los AGAs, la función hepática, para poder determinar cuál va a ser el tratamiento, porque no es lo mismo dar el tratamiento en un paciente que está haciendo una alteración a nivel renal y pues para poder hacer una modificación de las dosis también de los antibióticos. Los hemocultivos es un punto importante, se tiene que tomar la posibilidad de tomarlos simultáneamente de dos lúmenes diferentes cuando el paciente esté con fiebre, y si no tiene un catéter venoso, por ejemplo, pues se tiene que hacer de ambos brazos o de diferentes puntos para poder determinar cuál es el germen que está causando. Pero eso ya después de haber iniciado la terapia antibiótica, por si acaso no es cuando ya el paciente esté o como parte de estudio, no, sino ya cuando tengamos al paciente y veamos que no hay una respuesta todavía. Se tienen que tomar cultivos de otros sitios también, lo que es esputo, lo que es orina, lo que es heces, si hay algún tipo de lesión en piel, pues un cultivo de piel, si hay un folículo también, todo lo que se pueda para poder determinar cuál es el germen causante. Se le puede pedir una radiografía de tórax también, si es que tenemos sospechando o no sospechando si el paciente probablemente esté iniciando de repente un proceso de consolidación para una neumonía, probablemente. Si es que está más de 48 horas, de repente pensar en un problema ya en el hospitalario. Y si no hay, pues podemos solicitar el PCR o la procalcitonina. Aunque el PCR no es tan específico, porque todos los pacientes que tienen una lesión, ya sea hematológica o oncológica, pues puede estar elevado. Así que como que no es un patrón. Nos podría ayudar si, por ejemplo, el paciente ingresa con un basal de 1.5 y en un momento otro llega a un 4, un 5. Entonces, más que todo como para seguimiento que como para poder diagnosticar. Lo que sí ayuda es la procalcitonina. La procalcitonina, si hay infección, va a elevarse sí o sí. Esto sí podríamos solicitarlo para determinar qué tipo de tratamiento o cuál va a ser un poco el manejo. El paciente hospitalizado, pues vamos a utilizar antibióticos intravenosos, sobre todo lo que es el cefepime, un beta-lactam en monoterapia primero. Se puede utilizar un meropenem o la piperacilina tazobactam, de acuerdo también, ¿no? Si es alérgico, por ejemplo, a lo que son las cefalosporinas, pues puede utilizar meropenem si tiene una buena función renal, y si no, pues puede utilizar una piperacilina tazobactam también como mecanismos monoterápicos de inicio. Y si es que el paciente, por ejemplo, no mejora con este, puede agregarle otro antimicrobiano como los aminoglucósidos o las quinolonas, que pueden ayudar en todo caso. Si no funciona, puedo botarlo a la vancomicina residual. No es muy conveniente iniciar como vancomicina de inicio, porque estaríamos quemando como que es una etapa muy importante, pudiendo el paciente solamente salir con cualquiera de estos tres medicamentos. Entonces, es importante de repente tomar la determinación para inicialmente uno solo. Si el paciente no baja la fiebre o no hay una mejoría o no levanta los neutrófilos, ahí es donde tendríamos que asociarles, como les mencionaba, la vancomicina, el inesolit si hay alteraciones renales, o si es que hay de repente el inesolit solamente, o utilizar un carbapenem también si es que estamos hablando de los diferentes gérmenes, como el MAPSA, lo que es el Corible, lo que es una KPC, una Klebsiella, etc. Entonces también, si es que ya tenemos el cultivo y podemos ver el tratamiento o el germen, el agente biológico que está presentando, de frente a dar el tratamiento que en todo caso le va a funcionar. Entonces, aquel paciente, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que me llega y es un bajo riesgo y lo puedo mandar a la casa, pues se puede utilizar ciprofloxacina más amoxicilina con ácido clavulánico de forma oral. Obviamente, pues si estos regímenes no están en los estudiados, son lo que más se suelen utilizar. Si es que el paciente también podemos mandarle con levofloxacino o ciprofloxacino como monoterapia o ciprofloxacino más clindamicina, tratando de cubrir gérmenes gram positivos y gram negativos siempre, pero de forma oral. ¿Cuánto tiempo? Mayormente son de 5 a 7 días de tratamiento que se puede utilizar. Entonces, si hacemos un algoritmo nuevamente, alto riesgo, bajo riesgo. Si es bajo riesgo, oral. Podemos utilizar endovenoso, si es que este bajo riesgo se empieza de repente haciendo el seguimiento, pues a bajar un poco más, o si el paciente no lo tolera temporal, podemos utilizar un fármaco endovenoso. Cipro, amoxi si es adulto, y podemos utilizar de repente solamente amoxi si es que son niños.
Nosotros normalmente lo vamos a tratar para pacientes adultos. Si es un alto riesgo y no precisa la vancomicina, como mencionaba al inicio, pues usamos la monoterapia con cefepime, ceftazidima y meropenem, de acuerdo a como les mencionaba, los diferentes casos que podemos utilizar. Y si es que no hay todavía una mejoría, podemos asociar aminoglucósidos u otro tipo de fármacos antibióticos para poder mejorar un poco lo que es la cobertura para los gemelos que estemos viendo. Si es un paciente con alto riesgo y podemos iniciar la vancomicina en algunos casos, por ejemplo, ya determinados, pues también la podemos asociar después de 1 o 2 días. Esto aquí faltaría de repente ver que después de 1 o 2 días que no haya mejorado el cuadro. Y a todo esto, pues los aminoglucósidos podemos asociarlos tanto a la vanco como de repente a lo que es la monoterapia cuando no hay una respuesta adecuada. Reevaluarlo más o menos en 3 a 5 días. Las guías dicen que se pueden hacer incluso los cambios al día siguiente, entre los 24 a 48 horas. Si es que el paciente persiste con fiebre, se agregan más síntomas, no tenemos que esperar necesariamente pues, de 3 a 5 días para poder hacer un cambio de medicación o agregar un antibiótico más. Eso solamente es lo que menciona la guía, ¿no? Pero en realidad el paciente depende mucho. El paciente, si lo vemos deteriorando, no vamos a esperar a que mejore, sino iniciar de una vez, agregarle una medicación o rotarle de repente un antibiótico. Mayormente estas son las dosis. Se las dejo acá, les voy a dejar las diapositivas para que las puedan tener. No las vamos a tocar porque sería más extenso hacerlo uno por uno. Como les mencionaba, si el paciente está febril, de 3 a 5 días hacemos la evaluación. Si siguen en menos de 500, pues podemos suspender antibióticos para ver si es que de repente no está haciendo también una fiebre por antibióticos, porque tenemos que es un paciente pues, que obviamente ya no está haciendo fiebre, que probablemente tenga un riesgo bajo en general. Si vemos que va aumentando, podemos agregarle de repente hasta el tratamiento hasta los 5 a 7 días, y si es un alto riesgo igual hasta que suba o mejore. ¿Cuándo voy a continuar yo con el antibiótico si se agrega, por ejemplo, alteraciones a nivel de lo que es la mucosa oral, las mucositis, o si el paciente se presenta inestable? No tengo que esperar de repente a los 7 días, puedo agregarle 10, 14, dependiendo un poco de lo que vaya a ser en cada caso la respuesta del paciente. ¿Bien? Y si tenemos una fiebre persistente con neutrófilos mayor o menor a 500, si es mayor a 500, pues podemos utilizar igual nuevamente, darle de 4 a 5 días, esperar a que suban y si no, reevaluar. Dentro de infectología también creo que están llevando pues una parte cuando el paciente no mejora y se le da los mejores antibióticos, pues es justamente suspenderlos, pero a veces también no es un tratamiento de fiebre o de síntomas por el mismo antibiótico. Y solicitar en ese momento de repente sin antibiótico la presencia de nuevos cultivos, para ver si no se ha agregado realmente un germen o algún agente biológico intrahospitalario. Si los neutrófilos en todo caso están por debajo de 500 a pesar del tratamiento, continuamos por 2 semanas más, reevaluamos y si no hay que ver si el paciente o no está en una enfermedad estable. Igual, después de la reevaluación continuamos en todo caso si es bajo riesgo, de forma oral, o se puede cambiar a otro, o se puede utilizar de repente los mismos antibióticos para completar los 7 a 14 días en general. Si vemos que sigue febril y sigue sin haber, ya hemos cambiado los antibióticos y persiste de repente, ya hemos pasado a la vancomicina, podemos agregar acá sí lo que son los antifúngicos, porque se tiene que ver acá que de repente ya está haciendo una micosis profunda en estos pacientes. Entonces se le puede agregar a esto, no suspender, agregar al tratamiento antibiótico no prescrito sin necesidad de determinar el origen, ya lo que son tratamientos antifúngicos de amplio espectro. El uso del filgrastim o del factor estimulante de colonias se puede utilizar siempre y cuando persista de repente fiebre o neutropenia. No es un tratamiento estándar, o sea, no es que el paciente llegue y de repente le voy a colocar el filgrastim, no. Como ustedes han visto, el tratamiento acá más importante es la terapia antibiótica. Lo puede utilizar sí, pero esto no me va a demostrar que aumentándole de repente, forzando la formación de neutrófilos, pues voy a generar una supervivencia mucho mejor. Nos va a ayudar sí, pero no está dentro del esquema como un punto principal para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando el paciente está hospitalizado? Pues obviamente tenemos que hacer la prevención de evitar que el paciente adquiera lo que son las famosas infecciones intrahospitalarias. Entonces, todo paciente que ingrese pues tiene que tener medidas de higiene, aislarlo, lo que es el tratamiento invertido, en un cuarto solo, lo subinfeccional no es el que tiene que cuidar, por eso no cuidarnos de nosotros al paciente, y hacer lo que es descontaminación intestinal, porque puede haber un poco de lo que es translocación bacteriana intestinalmente también. Entonces se recomienda que el paciente evite que esté con estreñimiento normal. Todas las medidas de prevención, lavado de manos, uso de repente dispositivos o
dieta lo que se recomienda pues evitar en lo posible alimentos crudos, mariscos, embutidos, obviamente eso no va a ser en la parte hospitalaria, ¿no? Pero bueno, si el paciente está con una temperatura bajo en su casita, pues también recomendarle todo eso. De acuerdo también se tiene que ver la higiene corporal, lavado de boquita, enjuagues bucales con carbonato, enjuagues especiales, ducha diaria y los cultivos de control siempre a lo que es el ambiente que esté al lado del paciente para evitar justamente la presencia de estas infecciones. Alertar a los factores, a los trabajadores también, si alguien está resfriado no puede ingresar justamente para evitar agravar el cuadro. Y como les mencionaba, pues la parte del estreñimiento que va a ser justamente, que podría también ser una causa de fiebre por la translocación bacteriana. Si es que no lo hace con algún tipo de laxante, pues enemas en esos pacientes también para evitar que haya mucho